Buenos días, buenas noches. Voy a exponer acerca del un poco de la inmunohistoquímica en el diagnóstico de las lesiones ginecológicas. Bueno, este artículo que escogí básicamente son algunos datos, algunos términos, ¿no? Realmente tenía pocas imágenes, les he puesto algunas, pero realmente es un poco denso, ¿no? El repaso de todo. Entonces, más que todo son algunas acotaciones que se van a ir explicando poco a poco, ¿no? Estos son los temas que estaban dentro del artículo. Es un poco extenso, pero inmunoquímicamente sirve para diferenciar muchos casos, ¿no? Que nos pueden tocar en la mamografía. Bueno, básicamente la inmunoquímica nos sirve para identificar el tipo y el origen primario, ¿no? Si bien es cierto, la hematoxilina eosina es el diagnóstico, ¿no? Y ver el grado y el estadiaje, ¿no? Pero hay lesiones no concluyentes. Y bueno, inmunoquímicamente el diagnóstico inmunoquímico está basado en el binomio antígeno-anticuerpo, ¿no? Hay estudios complementarios como son la histoquímica, ¿no? Y estudios como la inmunofluorescencia que también pueden apoyar el diagnóstico, pero de todas maneras los patólogos tienen que tener el apoyo de historia clínica, estudios radiológicos y datos de laboratorio según el artículo, ¿no? Y existen marcadores específicos, pero ahora son más confiables los paneles, ¿no? Es mejor trabajar en paneles que pedir un marcador específico para cada tipo de lesión. Incluso al utilizar inmunohistoquímica es importante de todas maneras que llegue un patólogo con experiencia para que reconozca ciertos patrones histológicos, ¿no? Porque no todo es inmunohistoquímica según lo que menciona, ¿no? Entonces, en este artículo se revisan los principales datos de inmunohistoquímica de cada tipo de lesión, ¿no? De manera general, ¿no? Tumores uterinos, las lesiones precursoras de endometrio, básicamente nosotros podemos encontrar, por ejemplo, beta-catenina en una hiperplasia atípica de una hiperplasia endometrial atípica, ¿no? Pero hay dos marcadores que son importantes, que es el PTEN y el que es el PAX2, ¿no? Que está presente en el 55% y en el 71% de las neoplasias intraepiteliales, algo que no está presente o está escaso en lo que son las hiperplasias, ¿no? Hiperplasias simples, ¿no? Normalmente en práctica común, el diagnóstico se hace por hematoxilina y eosina y menciona también el artículo que no se debe confundir la neoplasia intraepitelial, ¿no? Que tiene ciertas características, más del 50% de glándulas, ¿no? Con respecto al estroma, ¿no? Frente a la hiperplasia simple, ¿no? No hay que confundirlo con un carcinoma intraepitelial seroso, ¿no? Porque hay que recordar que todos los tipos de carcinomas intraepitelial seroso mayormente presentan el P53 positivo, P16, ¿no? Receptor de estrógenos y Ki67, ¿no? Pero en caso de hiperplasia típica, básicamente pueden presentar receptor de estrógenos, pero si uno quiere un marcador específico para neoplasia intraepitelial, debería pedir un PT o un PAX2, ¿no? En carcinoma de endometrio seroso tipo 2 versus endometrioide, ¿no? Tipo 1, ¿no? Entonces, hay una clasificación que es en el carcinoma de endometrio que es tipo 1 y tipo 2, ¿no? Tipo 1 es dependiente de estrógeno, que normalmente son los endometrioides, y el tipo 2 normalmente no dependiente de estrógeno, ¿no? Por ejemplo, carcinoma endometrioide seroso o células claras o los carcinomas endometrioides de alto grado, ¿no? Que no son dependientes de estrógeno. Entonces, en el endometrioide tenemos el de bajo grado y el de alto grado, ¿no? Entonces, el de alto grado ya pasa a ser tipo 2. En cambio, el de bajo grado termina siendo tipo 1, ¿no? Entonces, el tipo 2, siempre los tipos 2 son más agresivos, ¿no? Que tenemos un carcinoma endometrioide ¿no? Papilar. Y el carcinoma endometrioide normalmente tiene diseminación ganglionar y en cambio el carcinoma seroso tiene mayor predisposición por diseminación peritoneal, ¿no? A veces es difícil diferenciar el endometrioide de seroso, ¿no? Sobre todo en las biopsias, pero por eso uno se ayuda de algunos marcadores, ¿no? En el tipo 1, o sea, los de bajo grado, tenemos pérdida del PT y el receptor de estrógeno, ¿no? Y aumento del receptor de prolactina. Y también menciona que en el tipo 1 tiene un aumento de P53 salvaje, ¿no? Y que es irregular, o sea, un P53 salvaje quiere decir que tiene una tinción irregular, débil y focal, ¿no? Entonces, no es difuso, o sea, es parchado o débil, ¿no? Y en caso por ejemplo, el marcador que es específico, que es PTEN, se comporta diferente en obesos
¿no? Porque aquellos que tienen un IMC más de 30 y tienen un carcinoma endometrioide tipo 1, o sea, de bajo grado, estos pacientes que son obesos tienen un comportamiento de mejor pronóstico, ¿no? Se pensaría que deberían tener peor pronóstico, pero tienen un mejor pronóstico, ¿no? Y cuando obtienen menos de un IMC menos de 30 grados, tienen peor pronóstico, ¿no? Otro marcador que es la beta-catenina para los tipo 1, ¿no? Entonces, están presentes en el 50% de los carcinomas endometrioides y ausentes en el seroso, ¿no? Y hay un marcador que es el ARIT1A, que funciona al revés, ¿no? Está más frecuente en el seroso y está casi ausente en el endometrioide, ¿no? Entonces, una forma de diferenciar un endometrioide de un seroso sería darle adicionalmente una betacatenina y un ARID de 1, ¿no? Que tienen un componente de marcaje complementario, ¿no? Que es opuestos, ¿no? Para el tipo 2, ¿no? Básicamente para los serosos, que son los más frecuentes del tipo 2, de los adenocarcinomas endometrioides de tipo 2, ¿no? Tenemos a la mutación del P53 en el 90% de los serosos, ¿no? Y este P53 normalmente se podría decir mutado, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? El P53 que habíamos dicho, el salvaje, que es, se podría decir débil o focal, y el mutado que sí es difuso, ¿no? Tanto a nivel nuclear como citoplasma, ¿no? Entonces, hay dos fenotipos para este tipo de P53, ¿no? En los serosos. Hay un fenotipo nuclear, que es el 75%, ¿no? De este 90%, 75%, y hay un fenotipo nulo, que no tiña. Sin embargo, sigue siendo seroso, ¿no? Y solamente un 20% de los endometrioides, y normalmente los endometrioides de grado 3, ¿no? Mayormente son los que pueden tener este P53 mutado, ¿no? Normalmente el P53 mutado es casi típico de los serosos, ¿no? Con respecto al P16, el 90% de los carcinomas serosos lo presentan, y solo lo presentan el 10% de los endometrioides, ¿no? Y aumenta un poquito más, obviamente, en los carcinomas endometrioides de grado 3, ¿no? Menos diferenciado. O sea, mientras mayor grado tenga un endometrioide, va a presentar características más similares a un carcinoma seroso, ¿no? Y en el caso del células claras, presenta el 50%, o sea, hay que tener un cuidado con el de células claras, porque hay una variante de los serosos con este fenotipo de células claras, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo de esto, y también tiene una forma de diferenciar, vamos a ver en el cuadro, ¿no? Los receptores de estrógeno y progesterona, ¿no? Normalmente son débiles en el endometrioide de alto grado, ¿no? Y fuertes en el endometrioide de grado 1 o 2, ¿no? O sea, de tipo 1 se podría decir, ¿no? Los endometrioides de tipo 1 tienen fuerte receptor para estrógenos y progesterona, pero es débil en el endometrioide de alto grado, ¿no? O sea, en el tipo 3, que ya pasa, perdón, el de alto grado, grado 3, que ya pasa a ser tipo 2, ahí es débil, ¿no? Pierde esos receptores, ¿no? El Ki-67 es fuerte en los serosos, sobre todo si el P53 es nulo, ¿no? Normalmente, y el P16 es positivo, ¿no? Entonces, normalmente el Ki-67 se ve normalmente cualquier índice de proliferación aumentado, pero en los serosos tiende también a ser fuerte, sobre todo cuando tiene un P53 nulo, que era una variante del fenotipo que habíamos mencionado, ¿no? Y cuando el P16 es positivo, ¿no? Hay otro marcador que es el AHMGA2, que está en 95% en los serosos, y en el carcinoma endometrioide solo en 33, 37%, ¿no? Entonces, bien específico, podría utilizarse cuando hay mucha duda, sobre todo cuando hay un carcinoma endometrioide de alto grado, grado 3 o indiferenciado, ¿no? Que no se puede diferenciar del seroso. Ahí podría servir este HMGA2, ¿no? Bueno, en el receptor ER2-Neu, el 43% está en los serosos y un 29% está en el endometrioide de alto grado. No sirve mucho para diferenciar ambos. Y en cambio, sí serviría para diferenciar con respecto al endometrioide de bajo grado, ¿no? Ya sea el grado 1 o 2, que son del tipo 1, serviría para diferenciar de los de bajo grado frente a los de alto grado o frente a este carcinoma seroso, ¿no? Porque como vemos, en los de bajo grado solo está presente de 1 al 3%. Pero para diferenciar un endometrioide de alto grado con un seroso, el ER2-Neu no tendría mayor utilidad, ¿no? La bimetina es positivo y el CA es negativo en carcinomas endometriales y sus tipos, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, eh, el carcinoma endometrioide de alto grado, ¿no? Es
es negativo para la vimentina, pero el seroso es positivo, ¿no? Entonces, acá podemos ver la tablita, ¿no? Donde nos menciona un panel específico para cada tipo de lesión, ¿no? En el carcinoma endometrioide, por ejemplo, como hemos mencionado, ¿no? Los de bajo grado tienen el wild type, que es el salvaje, ¿no? O sea, un P53 que pinta suave, que pinta, ¿no?, ligero, ¿no? Un receptores todavía conservados, positivo, ¿no? Un P16 negativo o en mosaico, el PT negativo, ¿no? Y este HMGA2 también es negativo, como mencionaba, y beta-catenina solamente 50%, ¿no? En cambio, los grado 3 de endometrioides ya muestran un P53 mutante similar al seroso, ¿no? Como habíamos mencionado, y pierde ya lo que es el receptor de estrógeno y progesterona, ¿no? Y puede presentar P16, ¿no? Y preservación del PTEN, ¿no? En carcinoma seroso igual. Como vemos acá, el endometrioide de, de grado 3, o sea, del tipo 2 o de alto grado, ¿no? Tiene características similares, ¿no? P53 mutado, P53 mutado también en el seroso. Entonces, a veces es difícil diferenciarlo, pero, por ejemplo, este HMGA2 es difuso y bien positivo en carcinoma seroso endometrioide, podría permitir diferenciarlos, ¿no? Y sin embargo, el PTEN se conserva en ambos, ¿no? No podría diferenciarlos. El más específico sería el HMGA2, en este caso, cuando se tendría mucha duda, o el carcinoma endometrioide es muy indiferenciado, ¿no? Con respecto al carcinoma seroso versus lo de células claras, que también a veces es acá tenemos un seroso y acá tenemos uno que es típico, más parecido al de células claras, ¿no? Que a veces es difícil diferenciarlo, ¿no? Entonces, hay muchos carcinomas, mencionan en el artículo, que han sido diagnosticados de carcinoma de células, carcinomas endometrioides de células claras, que al final después han sido reclasificados como carcinomas serosos con cambio de células claras, ¿no? Entonces, el carcinoma de células claras en sí, endometrioide de células claras, presenta un P53 salvaje, ¿no? O sea, quiere decir tenue, focal nada más, y el P16 es parchado, ¿no? El ligero. Y el ER y el PR obviamente es negativo, ¿no? Porque es de células claras, ¿no? Y hay un marcador que, HN1 beta, que es 50% efectivo en marcar, pero este marcador es mejor en ovario, ¿no? Menciona. Y una napsina A que es positiva mayormente, ¿no? En cambio, el carcinoma seroso con variante de células claras tiene un P53 mutante, ¿no? Entonces, acá una de las diferencias principales entre cómo diferenciar un carcinoma de células claras, ¿no?, de un carcinoma seroso con fenotipo de células claras, iría también por la parte del P53, ¿no? El de células claras neto, el de células claras propiamente dicho, tiene un P53 salvaje tenue y es focal, ¿no? En cambio, el mutante P53 que marca todas las células, ¿no? Normalmente se ve en la variante fenotípica del carcinoma seroso, variante de células claras, ¿no? Y el P16 es difuso y fuerte, ¿no? Sin embargo, en células claras es parchado, ¿no? Y los receptores de estrógenos es ambiguo, ¿no? Y este marcador HNF es negativo, ¿no? Sin embargo, en las células claras es positivo. Pero básicamente, ¿cómo diferenciamos células claras con la variante fenotípica del seroso de células claras? Es en el P53, que uno es salvaje, el otro es mutante, y el P16, que uno es parchado y el otro es difuso, ¿no? Recientemente se ha visto que hay una nueva clasificación molecular ya para los carcinomas endometrioides, que es el de Leiden y el Vancouver, ¿no? Y lo divide estos carcinomas endometrioides en 4 grupos, ¿no? Ya no tanto fenotípicamente, inmunohistoquímicamente, netamente, ¿no? Sino también los divide en 4 genotipos, se podría decir, ¿no? Que tienen ciertas características principales y depende de ellos su pronóstico y su tratamiento, ¿no? Son estos 4, uno de ellos es el pol transmutado, ¿no? Normalmente son secuencias de ADN mutado, ¿no? Y unas características principales, por ejemplo, inestabilidad de microsatélites, donde hay, por ejemplo, se inserta un, una base nitrogenada, ¿no? Se inserta dentro del ADN o que permite que se extienda y eso se repite, ¿no? En cada división neoplástica y se puede estudiar estas secuencias, ¿no?, específicas que se repiten, entonces forman los microsatélites, ¿no? Lo clasifican también en una variante que tiene número de copias bajas y una variante número de copias altas, ¿no? Cada uno tiene sus propiedades. Por ejemplo, este polo ultramutado, que es parte de una nueva clasificación, que es uno de los más frecuentes, tiene buen pronóstico,
¿no? Cuando se encuentra esta mutación tipo POL, normalmente estas mutaciones están relacionadas con la alteración para poder arreglar el ADN, ¿no? Cuando se da la división celular o cuando se da la transcripción, ¿no? Sí, sobre todo la transcripción, este, hay problemas que pueden ocurrir, ¿no? En el ADN. Ahorita vamos a ver, se puede, se puede dejar de lado un, se puede dejar de lado una base, ¿no? Y que no ha sido que no ha sido secuenciada, que no ha sido adherida al ADN, o puede haber una dirección, una inserción en un determinado gen, ¿no? Entonces, esas correcciones durante la división celular se dan por unos mecanismos de regulación, ¿no? Que son normalmente mecanismos regulatorios del ADN, ¿no? Que son los MMRD, ¿no? Entonces, cuando eso está mutado, ocurren estas variaciones, ¿no? Entonces, según el tipo de variaciones que puedan ocurrir, pueden ser clasificados estos tumores endometrioides, ¿no? Para que tengan un mejor tratamiento, ¿no? Y el tratamiento sea dirigido justamente a sus alteraciones moleculares. Y bueno, este polo ultramutado es de buen pronóstico, ¿no? Está presente en el 10% de carcinomas endometriales, y así estén asociados a otras mutaciones, ¿no? Cuando se encuentra este polo ultramutado, tienen buen pronóstico, ¿no? La inestabilidad de microsatélites hipermutado, ¿no? Básicamente está relacionado al síndrome de Lynch, y cuando se encuentra, esto si no tiene tan buen pronóstico, ¿no? Hay una propensión a tener varios tipos de neoplasias en otras partes del cuerpo, y el número de copias bajo es un poco más raro, y en cambio el número de copias alto tiene un 53, P53 positivo, es una de sus características, ¿no? Y el pronóstico es desfavorable, ¿no? Entonces, este tipo de clasificación molecular explica de alguna forma, por qué estas variantes tienen un comportamiento específico para cada uno y por qué no pueden clasificarse en endometrioides tipo 1 y 2, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Porque hay un 30% de estas patologías, como habrán visto, que se superponen, se confunden, ¿no? Y no pueden ser explicados, ¿no? Entonces, porque estos tienen una alteración en la reparación, ¿no? En la reparación del ADN, ¿no? Entonces, el 75% de los tumores del síndrome de Lynch no son detectados, ¿no? Pasan desapercibidos, ¿no? Normalmente en el síndrome de Lynch hay una alteración en la reparación, por ejemplo, como había mencionado, acá tenemos una secuencia de ADN con un ADN polimerasa donde se va a producir, ¿no? La división celular, ¿no? Sin embargo, acá, por ejemplo, se produce una división de manera adecuada, así se haya insertado, acá por ejemplo se ha hecho como un bucle, ¿no? No se ha leído una determinada, un determinado nucleótido, ¿no? No se ha leído. Entonces, esta enzima pasaría de frente y leería el siguiente, pero no leería este, ¿no? Entonces, todas esas correcciones están dadas por este mecanismo MMR, ¿no? Entonces, acá se corrige y acá da dos ADN replicados, ¿no? Adecuados, ¿no? Sin embargo, cuando hay una alteración a nivel de estos, ¿no? Esta mutación por este pliegue o por este bucle que se ha formado, este nucleótido, entonces mantiene la mutación, ¿no? Porque hay un error a nivel de este mecanismo de reparación. Entonces, de esa manera, cuando estas mutaciones se insertan o hay una delección, pueden producir microsatélites que se repiten en tándem constantemente, o pueden producir mutaciones puntuales, ¿no? Según el tipo del área del gen o promotor que se haya alterado, ¿no? Entonces, por eso es la clasificación, ¿no? Entonces, se pueden hacer estudios del DNA para poder definir cuál de estos cuatro subtipos moleculares puede ser, ¿no? Pero es costoso, ¿no? Entonces, como se tiene la muestroquímica, indirectamente se puede ver a cuál de estos tipos correspondería, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de los marcadores de reparación, ¿no? Que son, en caso de estos marcadores para endometrio, serían estos cuatro: MLH1, PMS2 y MSH2 y MSH6, ¿no? Y un análisis de intensidad de microsatélites y un análisis de metilación 1, ¿no? Entonces, estos marcadores se podrían estudiar para clasificarlos en los antes mencionados, ¿no? De manera inmunohistoquímica, ¿no? Los tumores que tienen una inestabilidad de microsatélites normalmente están asociados además a alteraciones en la reparación, ¿no? Y el MLH1, estos marcadores cuando se realizan mediante inmunohistoquímica, van asociados a este de acá, o sea, van emparejados estos marcadores, ¿no? Y en estos casos, cuando ocurre esto, la clasificación en lo de los cuatro grupos antes mencionados no sería tan eficiente,
¿Por qué? Porque hay mecanismos de metilación, ¿no? Donde, o sea, mecanismos en los cuales se produce la metilación de una secuencia de ADN en los cuales no permitiría diferenciar cuál de los tipos de grupos sería, ¿no? En cambio, cuando se encuentra que es de frente el MSH2 que va asociado al MSH6 como parte de histoquímica para poder clasificarlo en los grupos anteriores, esto sí es un diagnóstico confirmatorio de síndrome de Lynch, ¿no? Podría asociarlos a este que está acá, ¿no? Sobre todo al instalar de microsatélites hipermutados, ¿no? Que es uno de los más agresivos, ¿no? Entonces, básicamente, las nuevas clasificaciones que se están dando es a nivel molecular para dejar de lado lo que es el tipo 1 y tipo 2 que habíamos mencionado, ¿no? Pero eso recién está, como se podría decir, se está recién clasificando, ¿no? Para poder ser aceptado por todas las organizaciones e instituciones, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una inestabilidad de microsatélites. Como ya saben, existe microsatélites, minisatélites, macrosatélites, mini satélites, ¿no? Varios tipos de microsatélites. En este caso, por ejemplo, es para colon, ¿no? En caso del colon, si uno tiene más de dos inestabilidades de microsatélites, esto, por ejemplo, en el caso del rojo es el secuencia de ADN normal, ¿no? Y el otro, el inestabilidad de microsatélites, como vemos, no coincide, ¿no? No coincide con los tipos de bases que se deberían ver, ¿no? Entonces hay una inestabilidad, ¿no? Entonces más de dos, en otros artículos hay más de tres, inestabilidad de microsatélites ya se considera inestabilidad de microsatélites alta, ¿no? Que tiene peor pronóstico, ¿no? Cuando es menos de tres o menos de dos, según el tipo de literatura que se revise, puede ser inestabilidad de microsatélites baja, ¿no? Básicamente tiene que ver con la correlación que hay con el ADN normal, ¿no? En los tumores mesenquimales uterinos, ¿no? A los leiomyosarcomas. Entonces, en estos leiomyosarcomas, el P53 se sobreexpresa casi el 50%, ¿no? Y pero no se expresa tanto en los que son leiomiomas atípicos o los STAMs, ¿no? Son como leiomiomas de significado maligno incierto, ¿no? ¿No? Y que también tienen alto índice de proliferación. Acá en estos leiomyosarcomas podría ser el P53 una ayuda, orientar más a leiomyosarcoma que a STAM o a los leomiomas atípicos, ¿no? La fascina está presente en un 90% de los leiomyosarcomas y 50% solamente de los STAM, pero sí permitiría diferenciar la fascina de los leiomyosarcomas de los leiomiomas normales, ¿no? Y normalmente a veces uno puede pensar que un leiomyosarcoma podría venir de otra región, ¿no? De otra área del cuerpo, como parte de metástasis o infiltración por continuidad, ¿no? Entonces se le podría pedir un receptor de estrógenos que sí, a veces estos leiomyosarcomas pueden tener positivo, que sugerirían más un origen ginecológico, ¿no? Entonces, y el SECI también se puede ver más en leiomyosarcomas que son de origen ginecológico, ¿no? Entonces, lo que ellos sugieren como tablita, ¿no? Para poder diferenciar los leiomyosarcomas, principalmente los leiomiomas que son los más frecuentes, más que los STAM o de los leiomiomas de alto de alta división, ¿no? Mitótica, básicamente hacer el KI67. Obviamente el leiomyosarcoma tiene mayor KI67, es alto, ¿no? Hay bastante mitosis. El P16 es mayor en el leiomyosarcoma, el P53, como vemos, es positivo en el leiomyosarcoma, casi negativo en los leimiomas, ¿no? Los receptores de estrógeno, bueno, pueden estar presentes en ambos, ¿no? Sin embargo, obviamente el leiomyosarcoma va a perder un poco esto, pero cuando se sospecha que viene de otro lado, si lo marca, sugiere más un origen ginecológico, ¿no? Eh, para la categorización de sarcomas estromales, endometriales, ¿no? Tenemos al alto y bajo grado, que no tiene utilidad mayor según lo que menciona el artículo, y el recuento mitótico, como se pensaba, para estos sarcomas, no es un buen predictor, ¿no? El 50% de estos sarcomas tienen genes de fusión, el JAF1 y el SUS12, ¿no? Y la ciclina D1 es leve o escaso, ¿no? Entonces, ellos mencionan que es importante considerar estos genes de fusión, porque si lo agrupamos en dos, estos genes de fusión, y otro grupo que es el IWHAE y FAM22A, entonces, que sí tiene cierta translocación, ¿no? Es bueno diferenciar en estos dos grupos porque estos normalmente, ya fueron sub-12 tienen buen pronóstico. En cambio, a nivel molecular, sí que se dividen en dos, estos que tienen esta mutación normalmente tienen muy mal pronóstico, ¿no? No responden al tratamiento. Entonces, estos tienen núcleos redondos atípicos, no son spindle como normalmente son los sarcomas, ¿no? Tienen bastante mitosis, bastante necrosis y son negativos para receptores de estrógenos, para prolactina y el CD10 también pueden tenerlo positivo, ¿no?
porque normalmente es estromal, ¿no? Como sabemos, el CD10 pinta normalmente el estroma alrededor de las glándulas, ¿no? En el caso del estroma endometrial, ¿no? Y cuando es por sarcoma puede estar positivo, ¿no? El diagnóstico básicamente es por FISH, ¿no? Para ver este tipo de mutaciones, ¿no? Eh, Normalmente algo que nos ayudaría en la inmuno es la ciclina D1, ¿ya? La ciclina D1, este, para este de acá, es mayor al 70%, ¿no? En cambio, para el otro, como hemos visto, para la otra mutación que es más tradicional de buen pronóstico, normalmente es leve o escaso. Entonces, una ciclina no positivo podría hacernos pensar en esta mutación, habría que mandarle un FISH y obviamente es un mal pronóstico para el paciente, ¿no? Entonces, es importante la extinción de estos grupos porque, como mencioné, este es agresivo, este responde al tratamiento, ¿no? Ya, bueno, tumores endometriales estromales versus tumores de músculo liso, ¿no? A veces puede confundirse el tumor del estroma endometrial con tumores que están de músculo liso, ¿no? Que están adyacentes, ¿no? Entonces, normalmente el WT, el tumor de Wills, marcador tumor de Wills 1, el receptor de estrógenos y el CD10 es suave en tumores endometriales, ¿no? La catenina, las citoqueratinas, el receptor de andrógenos y la actina de músculo liso también son positivos focalmente, ¿no? El CD34 y la desmina es infrecuente en tumores endometriales, ¿no? El CD10 es infrecuente en tumores de músculo liso. Como había mencionado, el CD10 es de estroma, ¿no? Alrededor de las glándulas endometriales, marca el estroma. Entonces, tumores de músculo liso, si se piensa que puede ser un sarcoma o un leiomioma atípico, ¿no? Que puede aparecer de tumor estromal endometrial, podríamos pedirle un CD10, ¿no? Si marca, probablemente sea más estromal que el de músculo liso, ¿no? Y obviamente hay marcadores específicos casi de músculo liso, ¿no? Que son el SMA, la desmina y el H-Caldesmón. De todos estos, el H-Caldesmón obviamente es el más específico, ¿no? Si marca, probablemente sea más un tumor de músculo liso que un tumor estromal, ¿no? Como había mencionado acá, en resumen, lo más útil es el CD10 para ver si es estromal de endometrio, ¿no? Se puede poner actina de músculo liso, desmina, pero sobre todo CD10 y H-Caldesmón, ¿no? H-Caldesmón para tumor de músculo liso y CD10 para estromal de endometrio, ¿no? Hay unas variantes que pueden confundir entre los dos, entre el tumor de músculo liso y los estromales, que son los pecomas, ¿no? Estas son células epitelioides perivasculares, ¿no? Que estos marcan similar, ¿no? A los de músculo liso, actina de músculo liso y desmina, ¿no? Pero también marcan algunos marcadores de melanocitos, ¿no? Entonces, HM45, melana y C100, ¿no? Si marca los dos, tanto de músculo liso como para melanoma, probablemente sea un pecoma, ¿no? Acá vemos el resumen, básicamente la diferenciación entre tumores estromales y tumor de músculo liso, cuando tenemos una lesión en el cuerpo, del útero, ¿no? Podemos pedirle básicamente el H-Caldesmón, ¿no? Que normalmente es negativo, como había mencionado en el estromal, y positivo en el músculo liso, ¿no? Y el caso del CD10, como ven, es al revés, ¿no? En el estromal es positivo y en caso del músculo liso es negativo, ¿no? Entonces, en los tumores de ovario, bueno, lo que menciona en el artículo es que más comunes de los tumores primarios, normalmente son el carcinoma seroso, ¿no? De alto grado, seguido por el células claras, seguidos bueno, igual con los endometrioides, seguidos por los mucinosos y seguidos por los carcinomas serosos de alto grado, ¿no? Perdón, acá es de bajo grado, carcinoma seroso de bajo grado, menos del 5%. O sea, de todos los carcinomas serosos que son los más frecuentes, mayormente son de alto grado, ¿no? Biomarcadores que normalmente se utilizan en ovarios, a veces que vienen con los exámenes de laboratorio, viene el CA125, ¿no? Que es una glicoproteína de alto peso molecular y está codificado por un gen que es el MUC16, ¿no? Y hasta el 80% se pueden expresar, ¿no? En los diferentes tipos de tumores, ¿no? No es específico necesariamente del seroso, no es específico de algún tipo de tumor, ¿no? El CA125 no es específico de cáncer de ovario. Hay otros cánceres que también pueden marcarlo, ¿no? Adenocarcinoma de mama, de endometrio, de cervix y pulmón. Por eso cuando se tiene una lesión y un diagnóstico previo de laboratorio clínico, siempre es bueno hacer marcaje inmunohistoquímico para diferenciar el origen, ¿no? Porque puede haber un sesgo por ahí. Entonces, de primera línea, para un carcinoma de ovario podemos pedirle CK7, CK20, ¿no? Un receptor de estrógenos, prolactina. Ahorita vamos a ver la tablita cómo más fácilmente se puede diferenciar, ¿no? El P16, P53, ¿no?
¿no? Mayormente, según sea tipo de carcinoma de seroso, sinoso va a marcar ciertos tipos de inmunohistoquímica, ¿no? Otros que también se puede pedir carretinina para saber si es que puede ser de origen mesotelial, ¿no? Inhibina, para ver si es células granulosas, ¿no? Son marcadores ya específicos, pero primero orientarnos en la morfología de cada tipo de lesión, ¿no? De ovario. Ya, en general, como de manera específica, ya ahora viendo los puntos del carcinoma de ovario, eh, normalmente lo más frecuente de los carcinomas, como sabemos, son los epiteliales, ¿no? Dentro de los más frecuentes tenemos la clasificación de los carcinomas epiteliales en benignos, limítrofes y malignos, ¿no? El tratamiento actual de eso no está basado netamente en inmunohistoquímica, sino en muchos lugares todavía se utiliza el grado, el grado nuclear con el estadio, ¿no? Para poder dar tratamiento. Entonces, en el seroso tenemos de alto grado y de bajo grado, ¿no? ¿Qué cosa le podemos, qué cosa podemos solicitar para un carcinoma seroso de alto grado? Un CK7, un WT1, un CA125 y un receptor de estrógenos, ¿no? Que normalmente son positivos, ¿no? Y negativos para CK20, ¿no? Entonces, normalmente estos marcadores, el CK7, WT1, CK125 y el receptor de estrógenos, con una negatividad para el CK20, tienen en común que se presentan en alto grado y el borderline, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el P53 sí podría ser la diferencia, ¿no? Está más frecuente en carcinoma seroso de alto grado, hasta el 90%, ¿no? Y de patrón mutado, ¿no? Y un 60% que solamente marca en el núcleo, que es el regular sin sentido, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de mutación del P53, el sin sentido y el regular con sentido, porque el sin sentido es difuso, ¿no? Marca todo el citoplasma núcleo, en cambio el con sentido marca solamente el núcleo, ¿no? Entonces, 97% y 60% en pero igual es más específico de carcinoma de alto grado, ¿no? No marca el de bajo grado ni tampoco el de borderline, o lo marca de manera salvaje, como hemos dicho, salvaje es focal o ligero, ¿no? El P16 es difuso y fuerte en el alto grado, pero es escaso o difuso en el bajo grado o borderline, ¿no? O sea, casi no marca, ¿no? El Ki67 obviamente es mayor en el de alto grado, ¿no? Deben distinguirse los orígenes de los carcinomas serosos de origen endometrial, ¿no? Normalmente podemos pedirle WT1, ¿no? Para ver si es que es de origen ovárico, ¿no? Y normalmente el WT1 es fuerte en seroso y negativo en el endometrial, ¿no? En el seroso va a marcar un WT1 positivo, ¿no? Cuando es el seroso endometrial, no marca el WT1, ¿no? El 20% de los epiteliales primarios son WT1 negativos, ¿no? Y son menos suaves. Entonces, el WT1 es casi característico del seroso y sirve para diferenciar del endometrioide, incluso de células claras que tampoco marca WT1, ¿no? Pero el problema es que el mesotelioma tiene WT1 positivo, ¿no? Pero acá se podría pedir calretinina, ¿no? Entonces, tenemos un seroso de alto grado y un seroso de bajo grado. El de alto grado, bueno, el origen, básicamente del seroso y alto grado se menciona que lo más probable es que venga de un carcinoma intraepitelial tubárico seroso, ¿no? Que vendría a ser su precursor, ¿no? ¿Cómo podemos confirmarlo si en la trompa encontramos un P53 fuerte, como es el carcinoma seroso, ¿no? De alto grado, con un Ki67, ¿no? Si aparte de encontrar el tumor en el ovario, al cortar la pieza anatómica de las trompas, encontramos un P53 fuerte, ¿no? Con ciertas células atípicas con P53 fuerte y un Ki67 aumentado, entonces lo más probable es que si es de alto grado y es seroso, el origen haya sido de ahí, ¿no? De la trompa, ¿no? En cambio, el seroso de bajo grado tiene otro origen probable, ¿no? Normalmente ellos vienen de un tumor borderline, de un cistadenoma seroso, ¿no? O de un adenofibroma, ¿no? Entonces, por eso tienen otro tipo de alteración a nivel genético, ¿no? Porque su origen también es diferente. Entonces, acá en el perfil químico básicamente tenemos esa diferenciación, ¿no? Los de alto grado y los borderline seroso normalmente tienen estos marcadores positivos que había mencionado, ¿no? Normalmente el P53 es de tipo, perdón, el de bajo grado y el borderline
tienen estos marcadores, que lo tienen todos los serosos, pero sobre todo el P53 que es tipo salvaje, ¿no? Bueno, como ya he mencionado, acá tenemos el marquito para poder diferenciar los tumores de ovario y los borderline, sobre todo de los serosos, que son los más frecuentes respecto a las células claras, ¿no? Como hemos visto, básicamente la diferencia entre un borderline y un de bajo grado, ¿no? Inmunohistoquímicamente frente a un carcinoma seroso de alto grado es por el P53, ¿no? Que normalmente es de tipo salvaje o focal o leve, ¿no? O tenue en lo de bajo grado del borderline, y es mutante y fuerte y difuso en núcleo citoplasma en el alto grado, ¿no? Y el Ki-67 obviamente es mucho más alto en el de alto grado, ¿no? El P16 también es mayor en el de alto grado. Con respecto al carcinoma de células claras, como vemos, el CK7 se mantiene, ¿no? En los tres tipos de tumores, ¿no? Pero el P53 también es de tipo salvaje, ¿no? O un marcador más específico para esto de carcinoma de células claras es el HNF1 beta, ¿no? Que es positivo en estas células claras, y el ARIT1A, ¿no? Es 57% positivo, ¿no? Entonces, y el carcinoma endometrioide de ovario, tenemos que es CK7 positivo también, sea 125 positivo, ¿no? Mantiene los marcadores de receptor estrógeno y progesterona. El P53 es salvaje y el ARIT1A es 30%, ¿no? Positivo, ¿no? Como habíamos mencionado, el carcinoma seroso de alto grado con citoplasma claro puede simular un tumor de células claras, ¿no? Básicamente la diferencia, como vemos, es el HNF1 beta. Ya es básicamente la diferencia entre los dos, entre el seroso con variación células claras y el de células claras propiamente dicho, ¿no? Y el ARIT1A, 57% en carcinoma de células claras y está casi ausente en el seroso. También sería otra forma de poder diferenciarlos, ¿no? Normalmente, si es que tenemos un carcinoma de células claras que ha perdido su ARIT1A, es de muy mal pronóstico. La gente no responde a nada, ni a platino, no responde a ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y el carcinoma seroso de aspecto papilar, normalmente se puede confundir con un carcinoma borderline seroso, ¿no? Pero como lo diferenciamos porque el WT1 de los serosos siempre se mantiene, ¿no? Es positivo, como hemos mencionado. Y ¿cómo diferenciamos el seroso de alto grado con el endometrioide? Por los patrones principalmente glandulares y cribiformes, ¿no? No, bueno, perdón, ambos tienen estos patrones glandulares y cribiformes, ¿no? Básicamente sería con el WT1 y el P53, ¿no? Que es mayor en los serosos, ¿no? Y como ya he mencionado acá, el WT1 y P16 favorece al endometrioide, al seroso de alto grado, ¿no? La vimentina normalmente es negativo en tumor primario de ovario, pero puede ser 82% positiva en lo que es el tumor primario de útero, ¿no? O sea, porque podemos confundirnos el carcinoma seroso, tanto de ovario, con el de útero, ¿no? Y con la vimentina podríamos de alguna manera apoyarnos. Si bien cierto, nos sirve para otro tipo de tinciones, ¿no? Como había mencionado al inicio, ah, con donde hemos tenido clases, ¿no? Que nos sirve, pero sí podría servir para orientar más o menos al origen, ¿no? De cierto tipo de tumores ginecológicos. En tumores de ovarios mucinosos, el 15% normalmente son epiteliales y el 3% son invasivos, ¿no? Un 15% también son borderline, ¿no? Estos se pueden dividir en dos, intestinal y tipo endocervical, ¿no? Esto siendo tipo endocervical, que es parte de nuevas clasificaciones, ¿no? Se llamaba antes histadenomas papilares mucinosos mullerianos de malignidad limítrofe, ¿no? Ahora se llama tumores limítrofes seromucosos, ¿no? Entonces, de estos endocervicales que tienen un pronóstico también reservado, 40% son bilaterales, ¿no? Y estos son positivos para CK7, CK20 y CDX2, ¿no? Casi como vemos, similar a lo que es el seroso, ¿no? De carcinoma de ovario, ¿no? Pero es negativo para perdón, de endometrio, ¿no? El carcinoma seroso de endometrio, pero es negativo para WT1, ¿no? El CK7 positivo y el CA positivo y el CA125 es negativo, ¿no? La mayoría de mucinosos pueden ser metastásico, ¿no? No solamente puede ser de endocervix, sino también puede ser metastásico, ¿no? Puede ser gastrointestinal, pancreatobiliar, de endocervix o de pulmón, y el 27% normalmente solo son primarios, ¿no? Entonces siempre es bueno descartar este tipo de metástasis, ¿no? Normalmente estos mucinosos propios de endocervix son CA19, 9
negativos, y de esa manera la podemos diferenciar de los pancreatobiliares, ¿no? Que pueden hacer metástasis también hasta ahí. Y normalmente las metástasis son bilaterales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos también en el hallazgo mencionan en la historia clínica que el paciente viene con una lesión a nivel de endocervical, ¿no? Perdón, a nivel de ovario mucinoso, este, tenemos tenemos en el peritoneo un pseudomixoma, ¿no? O implantes ahí tipo pseudomixoma. Primero hay que descartar que sea de apéndice, ¿no? Como hemos visto sobre todo los carcinomas mucinosos, ¿no? De apéndice versus del NM de ovario, ¿no? Porque esto no hacen tanto, no hacen pseudomixoma, ¿no? Y el PAX8 es un buen marcador para el serosis de alto grado, ¿no? Y 71% eh, para los que no son serosos, ¿no? Entonces el PAX8 también podría ser un buen marcador, ¿no? En general, la metástasis depende del origen, ¿no? Hay marcadores específicos para diferentes tipos de origen de la metástasis que pueden llegar hasta el ovario, ¿no? Por ejemplo, en caso para las enfermedades pancreatobiliares, por ejemplo, tenemos el DPS4 y el SMAD4, que es positivo, casi específico para ese tipo de marcadores, es un marcador nuevo, ¿no? Y puede apoyarnos, ¿no? En ese sentido. Acá en general la tablita, de manera de resumen, podemos diferenciar diferentes lugares de metástasis o si podría ser primario netamente de ovario, ¿no? Sobre todo el PAX8, como hemos visto, y el MUC5A y el CDX2, ¿no? Pero de estos, básicamente el CK7 y el PAX8 son los que apoyan más el origen primario de ovario, ¿no? Para un carcinoma seroso, ¿no? Y perdón, para un adenocarcinoma. Y lo puede diferenciar de los apéndices, del gastrointestinal alto, gastrointestinal bajo, ¿no? Y el origen pancreático, ¿no? Que tiene ciertos marcadores, como hemos mencionado, y los de pulmón también, ¿no? Entonces, cuando tenemos un adenocarcinoma de ovario, hay que tener en cuenta esas metástasis, ¿no? Que son más frecuentes. Eh, Acá se encuentran los marcadores principales para cada tipo de lesión. Es importante diferenciar el mesotelioma, ¿no? Como había mencionado, a veces se puede confundir con algunos tipos de tumores, sobre todo de los serosos de ovarios. Y la carretinina acá es positivo, tromomolina positivo, y la queratina 5,6 también es positivo, ¿no? En el carcinoma de células pequeñas de ovario, es una variante, tipo hipercalcemiante, y pobremente diferenciado, ¿no? Hay células pequeñas azules asociado a hipercalcemia, ¿no? Este carcinoma a veces puede ser confundido y es importante que sea detectado porque tiene muy mal pronóstico y es positivo para citoqueratina, CD10, WT1 y calretinina, ¿no? La inhibina, la cromoganina y el C99 normalmente son negativos, ¿no? Y permite diferenciarlo de células de la granulosa, ¿no? Porque las células de la granulosa normalmente son inhibina positivo, ¿no? A veces se pueden parecer mucho estos carcinomas de ovario, ¿no? Tumores germinales y estromales, lo más importante, bueno, son menos comunes en general, ¿no? Normalmente esos tumores germinales son aquellos que migran de las células germinales del saco vitelino hasta la cresta gonadal primitiva, y normalmente estos son positivos para el PLAP, ¿no? Para fosfatasa alcalina placentaria. De estos el germinoma es más frecuente, tiene C-KIT positivo, el SAL4, el O4 y la bimentina, ¿no? Que son los principales, ¿no? El CD30, el SOX2 son negativos, ¿no? Entonces, si uno tiene CD117 y CD240 positivo, ¿no? Y tiene un CD30 y un SOX2 negativo, normalmente se excluye el carcinoma embrionario, ¿no? Que tiene el CD30 positivo, obviamente, ¿no? Y si tenemos un negativo para glipican-3 y alfa-fetoproteína, ¿no? Y tenemos un 4 y un 4 positivo, un CD117, o sea, estos marcadores son de tipo germinal, ¿no? De digerminoma, y tenemos un negativo para el IPICAN y el alfabeto proteína, entonces excluimos el sacovitelino, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos excluir el carcinoma embrionario y el sacovitelino, que a veces se confunde con el digerminoma, ¿no? Entonces, básicamente carcinoma embrionario CD30 positivo. Si es negativo, lo más probable es que si estamos pensando entre estos dos, sea digerminoma que carcinoma embrionario. Y si tenemos sacovitelino versus digerminoma, tenemos glipican 3 y alfabeto proteína negativo, excluimos casi sacovitelino y nos quedamos con digerminoma, ¿no? Y en tumores de coronas sexuales son negativos para EMA, ¿no? Y expresan el carretinina, inhibina y SF1 positivo y FOXL2 positivo, ¿no?
Bueno, en tumores de cordón sexuales, para diferenciarlos de adenocarcinoma, ¿no? Estos tienen EMA positivo los adenocarcinomas tienen EMA positivo, ¿no? Los cordones sexuales normalmente no. Y los carcinoides son negativos para carotidina, inhibina y FOXL2, que también es importante diferenciar, ¿no? En los tumores cervicales, voy a de cervix, de cuello uterino, ya para ir acabando, generalmente se diagnostica por HE, ¿no? Todos leemos LIE de alto grado, LIE de bajo grado y carcinomas in situ, ¿no? Mayormente son diagnósticos realizados por histoquímica, que es amoxicilina y eosina, ¿no? Lo bueno es que el LIE de bajo grado, cuando se diagnostica, regresiona, y el de alto grado progresa a un C invasor o a un C in situ asociado a PVH, ¿no? En la inmuno, básicamente para cervix, KI67 y P16, ¿no? ¿Cómo diferenciamos los de bajo grado, de alto grado o el mimetismos que hay a veces de algunas lesiones escamosas? Entonces, sabemos que el P16 es un marcador hemoquímico sustituto de PVH, ¿no? Normalmente cuando hay un PVH de alto riesgo, que es el 16 o 18, tenemos su sustituto químico que es el P16, ¿no? Para no tener que pedirle el PCR para PVH, ¿no? Entonces, el I de alto grado, de alguna manera, tiene una alteración en el epitelio que ya abarca en los 2/3 o todo el espesor del epitelio escamoso, ¿no? Y en caso del, del epitelio escamoso trófico, de una metaplasia de células de transición, metaplasia escamosa inmadura, ¿no? Normalmente esas lesiones pueden ser confundidas a veces con una lesión intraepitelial cervical de alto grado, ¿no? Y tenemos, normalmente para poder diferenciarlas, estas lesiones, las metaplasias o en todo caso las atrofias, ¿no? De epitelio escamoso, podemos tener un P16 nuclear y citoplasmático en todas las capas, ¿no? O al menos en 2/3, ¿no? Que es en caso de NIC2 o LID de bajo grado, ¿no? LID de alto grado, perdón, ¿no? Pero solamente hasta los 2/3, ¿no? Y en caso de todo el espesor, tenemos al LID de alto grado, que vendría a ser lo que antes se llamaba el NIC3, ¿no? Bueno, el KI67, el LID de alto grado, está a partir de los 2/3 superiores. Normalmente, está en los 2/3 o en la parte más superficial, ¿no? A diferencia de las otras lesiones que se puede encontrar un KI67 a nivel basal o parabasal, ¿no? En lo del I de alto grado, el KI67 está a buscarlo siempre en los 2/3 superiores, ¿no? Y el P16 en LIE de bajo grado, ¿no? Cuando encontramos un LIE de bajo grado, ¿no? Que está normalmente en 1/3 del epitelio escamoso y tiene P16 positivo, está relacionado a un PVH de todas maneras de alto riesgo, ¿no? Se podría hacer un PCR para PVH 16-18, ¿no? Acá tenemos el resumen general, ¿no? De cómo poder diferenciar las lesiones, tanto escamosas como glandulares, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ya vamos a terminar. Bueno, para identificar lesiones glandulares premalignas por inmunohistoquímica, ¿no? La neoplasia intraepitelial glandular también tiene alto grado o bajo grado, ¿no? El KI67 está aumentado y el P16 es nuclear y citoplasmático en los lesión intraepitelial glandular de alto grado, ¿no? Y son muy útiles para diferenciar de la metaplasia glandular endocervical, metaplasia tubárica o metaplasia microglandular o endometriosis, ¿no? Entonces, con el P16 y el KI67 también nos apoyamos para poder diferenciar eso, ¿no? Eh, entonces, normalmente nosotros podemos tener en un carcinoma intraepitelial, ¿no? Podemos tener un BCL2 negativo, ¿no? En cambio, una neoplasia intraglandular de alto grado, ¿no? Perdón, en una neoplasia intraglandular de alto grado podemos tener un BCL2 negativo, ¿no? Y en cambio, una metaplasia, por ejemplo, endometrioide, una metaplasia de tubo endometrioide, podemos tener el BCL2 positivo, ¿no? Y el CD10 nos ayuda a resaltar el estroma para poder ver que no sea una endometriosis, ¿no? Y nos confunda con una neoplasia intraepitelial glandular, ¿no? Y en la lesión intraepitelial productora de mucina, los SMILE, se confunden a veces con las neoplasias intraepitelial glandular de alto grado, ¿no? Son lesiones precursoras que también tienen a veces progresión a neoplasias, ¿no? A neoplasias, a carcinoma glandular endocervical, ¿no? Y cuando se encuentra uno de esos SMILE, se maneja como un neoplasia intraepitelial glandular de cervical, ¿no? Del alto grado, ¿no?
Y la diferenciación entre un SMILE y un neoplasia intragranular cervical en alto grado con una neoplasia intraepitelial cervical es basada en la morfología, básicamente, ¿no? Bueno, el P16 y el K67 son muy útiles para diferenciar la metaplasia escamosa inmadura de los SMILE, ¿no? Que a veces se puede confundir. Normalmente P16 y K67 son altos en estos las neoplasias intraglandulares cervicales, ¿no? El adenocarcinoma endocervical, ¿no? Tenemos uno que es el tipo gástrico, que no tiene una variante de PBH de alto riesgo, ¿no? Y monofenotípicamente es diferente y en estadio avanzado tiene peor pronóstico, ¿no? O sea, este adenocarcinoma endocervical no, el tipo gástrico no tiene esa predisposición, o sea, no marca el B16, ¿no? No tiene el PBH y su pronóstico es eh, nefasto, ¿no? O sea, no tiene buen pronóstico ese paciente, ¿no? Eh, Normalmente el carcinoma habitual, ¿no? Que es de P16 positivo, tiene P53 negativo, ¿no? Y ciertos marcadores como el MUC6 que es negativo, pero el gástrico tiene unos marcadores específicos que se podría detectar con el HIK1083 positivo y el MUC6 positivo, ¿no? Pero es P16 negativo, obviamente, porque no marca, no es producto del PBH, ¿no? Y endocervical, carcinoma endocervical versus adenocarcinoma endometrial, ¿no? A veces cuando tenemos en el útero el adenocarcinoma endometrial puede bajar y invadir el endocervix, ¿no? Y puede confundirse con un carcinoma endocervical, ¿no? En ese caso se extiende, ¿no? Al cuello uterino, ¿no? Pero es importante poder diferenciarlo, ¿no? El adenocarcinoma endometrial tiene a tener un receptor de estrógeno positivo y una bimentina positivo, ¿no? Como habías mencionado, el carcinoma endometrioide podría diferenciar de un endometrioide de útero y de ovario, ¿no? Con la bimentina, ¿no? La bimentina es casi 80% cuando es netamente del cuerpo, ¿no? Del útero, ¿no? Y en caso del endometrial, ¿no? También es bimentina positivo, tiene receptores de estrógenos cuando el carcinoma endometrioide baja hacia el endocervix, ¿no? Y es en origen endometrial, y es negativo focalmente positivo para CA y P16, ¿no? Obviamente porque no está relacionado así con el BPH, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el P16 en el carcinoma de alto grado, ¿no? Escamoso de alto grado, porque también puede afectar el, el endocervix, ¿no? Y el P53 mutante, ¿no? En el carcinoma seroso de alto grado y el P53 salvaje en el carcinoma endometrial son una forma de poder diferenciarlos del adenocarcinoma endocervical, ¿no? Normalmente hay un carcinoma que es el in situ, ¿no? Que favorece al adenocarcinoma endocervical primario y sobre todo cuando hay un adenocarcinoma endometrial endocervical primario sobre un tumor endometrial, ¿no? Entonces, encontrar esos carcinomas in situ puede favorecer ese tipo de diagnóstico, ¿no? Y en los tumores vulvares y vaginales, básicamente lo que mencionan acá es tener en cuenta los BIN, ¿no? Las neoplasias intraepiteliales vulvares. Y básicamente el tipo vital del BIN es el verrucoso, el basaloide, ¿no? Y hay algunos subtipos mixtos, ¿no? Que están relacionados con el BPH, ¿no? Hay un BIN de bajo grado y un BIN de alto grado, ¿no? Igual que en el cervix, ¿no? Es casi similar, ¿no? Y hay un BIN que está relacionado al PBH, ¿no? Pero hay un BIN diferenciado que no está relacionado con el PBH y normalmente está relacionado más con el líquido escleroso, ¿no? Y puede progresar más a un carcinoma de células escamosas, ¿no? Los coelocitos están indicados, o sea, indican que hay una infección por PBH y puede ser más dificultosos de identificar a veces en la vulva, a diferencia del, exos, del exocervix, ¿no? Que sí puede ser identificado fácilmente, ¿no? Y un Ki67 y un P16 normalmente se expresan similar a lo que es en el cervix, ¿no? Normalmente se tiene que buscar en los 2 tercios superiores, ¿no? Ahí vemos sobre todo en los BIN de alto grado, ¿no? Que es el BIN 2 y 3, ¿no? Y y hay y hay un BIN diferenciado que él tiene P16 negativo, como ya mencionado. Esto no está relacionado a PBH, pero sí marca un P53 basal o suprabasal, ¿no? Y cuando estos BIN diferenciados tienen ciclooxigenasa 2 positivos, son de muy mal pronóstico, ¿no? Y hay una enfermedad de Payet que también se puede ver en la vulva, ¿no?
que normalmente el marcador principal para enfermedad de Payet es CK7 y este de acá, que es la proteína líquida de enfermedad quística macroscópica, GSD-FP15. Siempre normalmente con estos dos positivos, lo más probable es que sí sea, y se sospecha obviamente histológicamente de una enfermedad de Payet, lo más probable es que sí sea una enfermedad de Payet, que es mamario, ¿no? Pero hay que diferenciarlo obviamente de otros orígenes, ¿no? Sobre todo de la mama, ¿no? Que puede confundirse, ¿no? Y al sea primario y secundario, ambos, como vemos, marcan el CA y el CAM 5.2, ¿no? Normalmente el CK20 es positivo, fuerte y difuso, ¿no? Con el CDX2 y si tiene aparte un MUC2 positivo, puede ser de origen colorectal, ¿no? Es fuertemente difuso el CK20 y si tiene neuroplaquina 3, además, ya es de origen oleoterial, ¿no? Por neuroplaquina 3, ¿no? Y hay una enfermedad que es el Bowe payetoide, que es negativo para todos los marcadores que hemos visto de Payet, que se parece bastante, ¿no? Que es medio payetoide, que es Bowe, es como un carcinoma in situ de la piel. Entonces, que tiene esta característica payetoide, pero pinta para todo, químicamente. Sin embargo, perdón, es negativo para todo, no marca nada, pero el CK7 es positivo, ¿no? Entonces es una forma de diferenciar este Bowen. El resultado saldría más como una enfermedad de Bowen de aspecto payetoide, ¿no? Más que una enfermedad de Payet extramamaria. Si parece también un melanoma y hay que descartar melanoma, obviamente Payet es negativo para S100, melan A y HMB45 de melanoma, ¿no? Las lesiones mesenquimales puede ser, esos son uno de los más raros, pueden ser todo este tipo de tumores, angiomixoma agresivo, angiofibroma celular, pólipo fibroepitelial, ¿no? Pero se sobrepone mucho la histoquilogía y la inmunohistoquímica, ¿no? Y casi todos tienen receptores estrógenos y progesterona positivo, ¿no? Y biometina positivo. Aparte pueden tener desmina o tiene músculo liso, ¿no? Positivo. Y el CD34 es variable, ¿no? Para marcar endotelio, no todos guardan un mismo patrón, entonces es difícil clasificarlos, ¿no? Lo que sí se sabe es que la desmina y el S-actina de músculo liso negativo van más para un angiofibroma celular, ¿no? Que es dentro de estos tipos de tumores son uno de los más frecuentes, ¿no? Y el angiomixoma agresivo tiene marcador HMGA2 positivo y todos los demás son negativos. Entonces, estos dos tumores podrían ser reconocidos por inmunohistoquímica. Para todo lo demás, habría que complementar estudios, sean con molecular o con cierto tipo de mutaciones, ¿no? O hacer estudios adicionales, ¿no? Como conclusión, de la inmunohistoquímica permite una precisión diagnóstica, ¿no? Hay que tener en cuenta las tablitas, obviamente es una cuestión más de seguir algoritmos, ¿no? Más que de memoria. Y la inmunohistoquímica debe ser interpretada por un patólogo, dice, experimentado, porque en contexto de que se pueda reconocer primero la morfología, ya que rara vez, como hemos visto, un marcador es individual y 100% específico, ¿no? Normalmente a lo máximo llegan a 80 o 90% de un tipo de estirpe de neoplasia, ¿no? Nunca llega al 100%, ¿no? Entonces tiene que ser complementado. Y la inmunohistoquímica a menudo se puede utilizar como un sustituto de la detección de una anomalía genética, ¿no? Entonces, hace poco salió un artículo que estaban mencionando por ahí los doctores que no es necesario ni siquiera hacer secuenciamiento genético, porque con la inmunohistoquímica, con la PCR, se podrían resolver hasta un 90% de las lesiones, de los tumores, ¿no? Y a futuro puede formar parte del diagnóstico de medicina personalizada. Como hemos visto, las clasificaciones están cambiando ya la base molecular, ¿no? En los nuevos textos de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Y los nuevos textos de referencia están cambiando la parte molecular, algo que es un poco complejo y tedioso, pero bueno, se tendrá que tener algoritmos ya específicos, ¿no? Para seguir, porque es un poco difícil memorizarse la cantidad de marcadores que pueden haber, ¿no? Bueno, básicamente sería eso, ¿no? Como un resumen de todo y no sé si hay alguna pregunta. Básicamente este artículo era netamente descriptivo, ¿no? Pero bueno, no sé si tiene alguna pregunta, algo. Es un poco complejo, pero sí, bueno, hay un resumen de los cuadritos de todas las áreas de gineco, ¿no? Chicos, Sí, doctor. opiniones o comentarios más que opiniones, quizá para nuestro nivel todavía. Sí, claro, Sí. me pareció interesante el tema de la vimentina, ¿no? Normalmente bueno, siempre nos habían dicho,
tanta utilidad no tenía, pero aquí sí, creo que sí hay un punto importante, sobre todo en la diferenciación con un adenocarcinoma cervical de endometrial, algo que también habíamos visto la semana pasada. La negatividad de vimentina, que va más para un origen de cervix, si tenemos ese detalle. También los receptores de estrógeno y progesterona. Y sí me pareció interesante, porque normalmente se decía, ¿no?, que la vimentina era más que nada para ver si estaba bien fijado el tejido, pero acá veo que sí tiene de repente una utilidad práctica, ¿no? Sí, lo que tenemos que tener, debemos tener muy en cuenta siempre toda la medicina, y entre ellos, lógicamente, esta rama de la medicina que es la patología, todos son dinámicos. Les cuento cuando Gisela, por ahí la veo que está también en el grupo, y antes todavía, cuando yo era residente, les cuento cómo eran los linfomas, nada más. Había hasta 3 o 4 clasificaciones, la de Rey, la de Rappaport, la de Lennart, no me acuerdo ahorita, y una de un grupo europeo, en fin. En esa época, lógicamente, no teníamos la enorme posibilidad que hay ahora de hacer la inmunistoquímica. Entonces, había algunas equivalencias entre las clasificaciones y otras que hacían algunas observaciones que al final quedaba con que la mejor clasificación era la que los médicos que la usaban en la institución donde trabajaban era la más conveniente para hacer el diagnóstico y hacer el trabajo, diríase, interdisciplinario. Pero ahora la cuestión ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Por eso que nos estamos quedando muchos, entre los que me cuento, lógicamente, un poquito con esto de la interpretación de la inmunistoquímica, es decir, hay tanto y llegan tan rápido y otras dejan de utilizarse o no hay una verdadera correlación. Y hasta donde tenemos ahora, ya lo dijo Joan, no van más allá de un 80 o 90% en donde haya ni siquiera absoluta certeza, pero sí bastante aproximación a lo que podría ser. Y esto tiene una importancia capital, al margen de agudizar, si se quiere puntualizar mejor el diagnóstico, es porque ya depende mucho de la interpretación de los patólogos o los que hagan la interpretación de estos marcadores. En algún tiempo, de repente no muy lejano, eso es más para ustedes quizá, muchos de estos marcadores u otros, de repente son más fáciles hacer en sangre o en otro tipo de muestra, y que de repente hasta más sencillo va a ser. De repente, yo no les digo que vaya a ser así. Pero hay que tenerlo presente esto, porque como les repito, la utilidad máxima, al margen de que esto por prurito o por curiosidad propia del especialista sea tipificar mejor las lesiones, es porque depende mucho ya ahora de los diagnósticos histopatológicos, la conducta terapéutica. Hay algunos marcadores, por ejemplo, lo que pasa en mama y también lo que ha manifestado acá Joan, que en algún momento van a ser categóricos, por lo menos hasta que no se sepa más, para una conducta terapéutica y obviamente para el pronóstico, ¿no? La aplicación de esta prueba, dentro de las que también van a contarse probablemente después por pruebas moleculares y genéticas, etcétera, va a estar en función probablemente para el tratamiento y el pronóstico de los pacientes, que es a final de cuentas lo que se está buscando. Mientras no se tenga otras posibilidades de tratamiento que haya, esto nos va a llevar, creo, a ayudar por lo menos a los pacientes en ese sentido. El otro detalle es que, como ustedes verán, ya la inmunistoquímica tiene, creo que algo así como 30 años, y hay centros en donde hasta ahora no se desarrolla. Entre ellos está nuestro hospital. ¿Y por qué? Porque las consideraciones de otro tipo, de acuerdo a los expertos, también estaría llevando, salvo que esto ya se desarrolle y que todos tengan la capacidad de diagnosticar y de tratar neoplasias,
es que haya centros de referencia con un grupo de expertos también y que absuelvan todas estas observaciones. Vale decir, o comités o grupos de especialistas, como quiera llamársele, y que esto se centralice. Pero nuestro hospital, como vaya avanzando, yo creo que va a tener que ser uno de los centros de referencia a nivel nacional quizá. Y para los que se van a quedar o los que se están quedando, esto van a tener que no dominarlo, porque como dice Joan, esta es una cuestión de algoritmo, es imposible tener en la cabeza tantos que a veces solamente lo conocemos por siglas, sin conocer fundamentalmente cuál es el fenómeno o la sustancia o la molécula reactiva. De todas maneras, no está mal, al contrario, debemos tenerlo siempre presentes. Hay que trabajar siempre sobre esta sustancia, por lo menos, o esta técnica, que es la que ahora nos está ayudando muchísimo para tipificar mejor las lesiones en patología. Y lo que ha referido Joan es solamente para este aspecto. Imagínense todo tipo de tumores que tenemos de otra índole. La inmunohistoquímica ayuda muchísimo, especialmente para las lesiones hematológicas. Muy bien. Muy bien, Joan, has hecho una revisión muy amplia. Sí, sí, Doc, más bien, bueno, la próxima sí tengo un caso de una necropsia